Vamos a comenzar con el tema conocido como el producto cruz. En ocasiones ustedes van a tener dos vectores, vamos a representarlos en este caso por el vector A y el vector B, donde sus componentes del vector A va a ser A sub 1, A sub 2 y A sub 3, y los componentes del vector B van a ser B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Tenemos entonces dos vectores que van a ser diferentes del vector 0, y en ocasiones vamos a tener la necesidad, o va a ser muy útil encontrar un vector, un tercer vector, vamos a llamarlo C, que sea diferente de 0, pero que sea perpendicular tanto al vector A como al vector B. Entonces, si tenemos dos vectores diferentes de 0, en ocasiones vamos a tener la necesidad de encontrar un tercer vector, por ejemplo, llamado C, que sea diferente de 0 y que sea perpendicular tanto al vector A como al vector B. Por lo cual, vamos a llamar a este vector C, bueno, vamos a nombrar sus componentes del vector C como C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Y entonces nosotros al decir que este va a ser perpendicular al vector A y el vector B, es lo mismo que decir que el producto punto del vector A con el vector C va a ser igual a 0, pero también el producto punto del vector B con el vector C va a ser igual a 0. Recuerden ustedes que en videos anteriores vimos que el producto punto entre dos vectores sin este era igual a 0, quiere decir que eran perpendiculares. Y como queremos que el vector sea perpendicular a los dos vectores, en este caso A y B, pues cuando hagamos el producto punto con ambos vectores debe ser igual a 0. Entonces, teniendo esa idea en mente, que queremos buscar ese vector, vamos a ver la manera de qué valor debe tener el componente C sub 1, qué valor debe tener el componente C sub 2 y qué valor debe tener el componente C sub 3 para que esto se consiga y en consecuencia sea ortogonal o perpendicular a esos dos vectores. Dicho de otra forma, tenemos esta expresión que está aquí. Noten ustedes que les pedí que el vector A punto, el vector C fuera igual a 0 y el vector B punto, el vector C fuera igual a 0. Recuerden que para sacar el producto punto es como multiplicar componente a componente. La primera componente del vector A con la primera componente del vector C, por eso dice A1 por C1, más la segunda componente del vector A por la segunda componente del vector C, A2 por C2, más la tercera componente del vector A por la tercera componente del vector C, A3, C3. Y lo mismo ocurre para el componente de lo que es el vector B, punto el vector C, y aquí están sus componentes multiplicadas. El objetivo es que esto sea igual a 0, pero al hacer esto tenemos un pequeño sistema de ecuaciones. Entonces, para que nosotros podamos resolverlo, donde las incógnitas son la componente C1, C2 y C3, yo voy a tratar de eliminar una incógnita, que en este caso sería la componente C3, la que voy a tratar de eliminar. Para hacerlo, voy a multiplicar la primera ecuación todo por B3 y la segunda por A3. Al hacerlo me va a quedar esto, B3 por A1, vamos a ordenarlos alfabéticamente, vamos a poner aquí, voy a multiplicar toda esta por B3 y quedaría A1 por B3, todo esto por C1. Luego, en la siguiente va a quedar más A2 por B3 por C2. La siguiente, ¿cómo nos va a quedar? Sería más A3 por B3 por C3 igual a 0 por B3, pues 0. En la de abajo voy a multiplicar por el elemento A3, para que así quede A3 por B1 por C1, más A3 por B2 por C2. Más, en la siguiente va a quedar A3 por B3 por C3 igual a 0 por A3, 0. Entonces nosotros, si restamos esta cantidad, vean ustedes cómo quedaría A1 por B3 por C1 menos A3 por B1 por C1. Y el siguiente sería más A2 por B3 por C2 menos este elemento que sería A3 por B2 por C2. Y el otro sería A3B3C3 menos A3B3C3, 0. 0 menos 0, 0. Entonces todo esto va a quedar. Y esta parte, si observan, en los primeros dos términos que están acá, tenemos un factor común, el cual es C sub 1. Y aquí tengo otro factor común, que es C sub 2. Aquí hay un menos. Entonces al factorizar esta primera parte, puedo ver que me va a quedar este término. Vean, factorizan aquí a C1 y les queda este término. Factorizan aquí a C2 y les queda este término. Entonces así es como esto se reduce simplemente a esta ecuación, donde ya podemos encontrar lo que son los valores de C1 y C2. Vamos a darle un nombre para no ir arrastrando toda esta resta. Al primero lo vamos a llamar P y al segundo lo vamos a llamar Q. Y con eso en mente vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es por eso que vean que en lugar de tener aquí todo esto por C sub 1, nada más tengo P por C sub 1. En lugar de tener toda esta diferencia, tengo Q por C sub 2. Q por C sub 2. Entonces, para que esto sea igual a 0, simplemente basta con que C sub 1, como aquí lo indico, se convierta en Q, para que quede P por Q. Y luego que C sub 2 se convierta en menos P, para que menos P por esta más Q quede menos P por Q. Y PQ menos PQ, pues da el 0 y satisface lo que nosotros queremos. Eso quiere decir
que C1 es igual a Q y C sub 2 es igual a menos P. Ahora, ¿cuánto valía Q? Bueno, para ello hay que regresar a la diapositiva anterior. Q era igual a A2B3 menos A3B2. Entonces, ustedes pueden ver aquí A2B3 menos A3B2. Ahora, ¿cuánto valía P? P era esta cantidad, pero como quiero ponerlo como menos P, hay que cambiarle el signo. Así que A3B1 ahora va a ser positivo, por eso aquí A3B1 es positivo. Y el otro elemento que aquí era positivo, A1B3, aquí lo vamos a tener como negativo. Y vean, ya encontré los valores de lo que es C sub 1 y C sub 2. Falta encontrar el valor de la componente C sub 3. Para hacerlo, voy a regresar a esta expresión para que ustedes puedan notarlo. Vean ustedes aquí que trasladé los valores C1 y C2 que yo conozco. Elijo cualquier ecuación para despejar a C3. Por ejemplo, voy a elegir la primera ecuación que inicia colocando al valor de A1 por lo que es el valor de C sub 1, donde C sub 1 es toda esta parte. Entonces aquí voy a poner por A2B3 menos A3B2. Luego va más el valor de A2 multiplicado por el valor de C2, donde el valor de C2 es A3B1 menos A1B3. Luego va más el valor de A3 por el valor de C3, que es la incógnita deseada. Por lo tanto, hay que despejar a C3. Para hacer esto, vean que voy a colocar de esta forma. A3C3. Voy a multiplicar el A1 por todo esto y lo voy a mandar al otro lado. Entonces va a quedar A1 por A2B3, va a quedar A1 A2B3. Pero el otro lado va a ser como A1 A2B3. Y aquí sería, como va a ser negativo, el otro lado va a ser como positivo. Y quedaría A1 A3B2. Ahora lo mismo aquí. Solo quedaría menos A2 A3B1. Y aquí A2 por el menos va a quedar menos, va a pasar como más. Quedaría más A2 A1 B3. Entonces tengo toda esta expresión y si ustedes observan, veamos si podemos reducir algunos términos. Si ustedes notan, este término con este término se vuelve 0. Son los mismos. Entonces solo quedaría esta parte. Es decir, lo voy a poner aquí abajo, sería A3 por C3 es igual a A1 por A3 por B2 menos A2 por A3 por B1. Ahora voy a dividir todo entre A3 y quedaría C3 es igual a, todo dividido entre A3 quedaría nada más, que C3 es igual a 1 por B2. Voy a volver a reescribir, quedó un poco amontonado. Entonces voy a poner aquí C3 es igual a, dividido entre A3 quedaría A1 por B2 menos A2 por B1. Y listo, he obtenido el valor para C3. Entonces voy a tomar este resultado que acabo de obtener y lo voy a mandar a la siguiente parte para decirles que vean en lugar de la posición de C3 que tengo A1 por B2 menos A2 por B1, que fue lo que nosotros llegamos. Y estos son los valores C1 y C2. Y de esta forma hemos encontrado los valores que deben tener nuestras componentes del vector C para que cumpla que sea ortogonal al vector A y al vector B. Este producto que acabamos de obtener es un vector. Vean ustedes, es un vector. Tiene la forma de un vector que son las componentes. Entonces, el vector resultante, que en este caso sería C, se le llama producto cruz del vector A y el vector B. Y se denota mediante una cruz, como el nombre lo indica. Entonces, vean que en este caso, cuando nosotros tenemos dos vectores A y B, y queremos encontrar un tercer vector que sea ortogonal a estos dos vectores, se le llama producto cruz a ese procedimiento para encontrar ese vector y se denota de esta forma. ¿Cómo obtenerlo? Pues aquí tienen sus valores, vean. Hay que multiplicar las componentes y restarle las componentes indicadas para poder obtener ese vector C. Con esto en mente pasamos a la siguiente diapositiva y lo metemos a una definición como la que están observando. Si tienen dos vectores, A y B, donde las componentes son A1, A2 y A3 y las componentes de B son B1, B2 y B3, entonces el producto cruz entre A y B es el vector que está definida por estas componentes. Como les mencioné, noten que el producto cruz de dos vectores, a diferencia del producto escalar, es un vector. Si ustedes recuerdan, el producto escalar, o sea, el producto punto, nos daba como resultado un escalar o bien un número real. El producto cruz nos arroja como resultado un vector. Es por eso que otro nombre del producto cruz, para conocerlo, también se le conoce como producto vectorial. Es otra forma de llamarlo. Ahora, que un problema podría ser que se nos va a dificultar un poco memorizar esta fórmula. Así que hay una manera de memorizarla un poco más sencillo. Para ello, a fin de recordar esta notación que acabamos de obtener, vamos a recordar cómo se calculaba un determinante, porque eso nos va a ayudar.
Un determinante ustedes lo aprendieron a calcular en la materia de álgebra lineal. Sin embargo, si aún ustedes no han visto la materia de álgebra lineal, aquí les voy a dar una explicación rápida de cómo calcular un determinante de 2 por 2. La explicación del por qué, pues se los dan en la materia de álgebra. Vean ustedes, tengo un determinante, que es una matriz la que está aquí, de 2 filas y 2 columnas. Para calcular su determinante en el caso de 2 por 2, se multiplica en esta dirección. A multiplica D y colocas aquí tu respuesta. Y luego C multiplica B y colocas aquí tu respuesta, BC. Y siempre le vas a colocar un signo negativo. Siempre va a haber este signo negativo. O sea que este signo negativo le va a cambiar el signo a lo que tú tengas aquí. Por ejemplo, si el producto de B por C fuera negativo, con este negativo se va a volver más. Si el producto de B por C fuera positivo, con este negativo se va a volver negativo. ¿Sale? Ejemplo, aquí tengo lo que está la parte de acá. Vean ustedes, es un determinante de 2 por 2, 2 filas, 2 columnas. 2 multiplica el 4. Menos 6 multiplica el 1 y introducimos ese signo negativo que les decía en esta parte. Entonces 2 por 4 es 8, menos 6 por 1 es menos 6, por este menos va a quedar más 6. 8 más 6, 14. Y ese es el determinante, el resultado del determinante de 2 por 2. Entonces, ¿para qué quiero yo conocer eso? Bueno, recuerden que nos va a ayudar a memorizar la fórmula del producto cruz. Pero para ello necesitamos extender estos conocimientos a un determinante donde son 3 filas y 3 columnas. Es un determinante de orden 3. Y para resolverlo se utiliza un método conocido como cofactores, método que también ustedes analizarán en la materia de álgebra lineal. Entonces, en este método de cofactores lo que se hace es que ustedes pueden escoger cualquier fila o cualquier columna para comenzar. Por ejemplo, si ustedes eligieran la fila que están aquí observando, la que estoy encerrando, quedaría de la siguiente manera. Primero van a colocar el primer término de la fila que escogieron, que en este caso es A1. Van a tapar lo que es la misma fila, como lo estoy indicando, y su columna, de esta forma. ¿Y qué es lo que queda? El elemento B2, B3, C2 y C3. Y son los que coloco dentro del determinante. Ahora, para el siguiente término, lo que ustedes van a hacer es colocar el siguiente elemento de la fila, que en este caso es A2, pero le van a colocar un signo negativo. Vamos a ir intercalando los signos. Y al igual van a tapar toda la fila a la cual pertenece a 2 y toda la columna a la cual pertenece a 2. Y lo que quede, que en este caso es B1, C1, B3 y C3, se colocan en un determinante de 2 por 2. Ahora vamos intercalando el signo. En lugar del menos va un más. Y vamos a colocar el último elemento de la fila, que es A3. Igual, tapan la fila a la cual pertenece a 3 y tapan la columna a la cual pertenece a 3. Y lo que queda, que es B1, B2, C1 y C2, se coloca en un determinante de 2 por 2. Ahora, el criterio de signos, para que no se les escape, es el que tengo aquí mostrado. Tengo más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Esto, como método de cofactores, se puede extender para determinantes más grandes. Sin embargo, para mi fin, que es lo del producto cruz, solo es necesario hasta de orden 3. En lineal, pues van a trabajar determinantes más grandes o ya los trabajaron probablemente. Pero este criterio de signos siempre empezamos con un más y de ahí intercalando más, menos, más, etc. Y hacia abajo más, menos, más y así sucesivamente. Estos signos siempre los van a ir colocando antes del término que sea A1, A2 o A3. Así que puede afectar a la hora de calcular el determinante. Entonces, como les mencionaba, podemos reescribir la definición del producto cruz usando los determinantes de segundo orden y apoyándonos de los vectores de base estándar. Porque recuerden que nosotros solamente vamos a hacer el producto cruz entre dos vectores. Lo que ocasionaría es que yo, en lugar de tener el determinante de 3 por 3, solo tendría 2 filas y me haría falta una fila. Entonces, para completar la fila faltante y que no nos afecte, se utilizan los vectores de base estándar, que en este caso son el vector i, el vector j y el vector k. Para ello, pues vean que cualquier vector les había dicho que se puede escribir en los términos de i, j y k. Bueno, teniendo en cuenta que nos vamos a apoyar de los vectores base estándar, podemos pasar a la siguiente diapositiva y definiríamos el producto cruz como este determinante, como si fuera un determinante de 3 por 3. Vean ustedes que quedaría desarrollado de esta forma, pero para que quede de esta manera, el vector i, j y k, que son los vectores de base estándar, deben ocupar la primera fila del determinante. La segunda fila va a ser el vector a y la última fila va a ser el vector b, sus componentes. Entonces, si aplicamos lo de los cofactores que les mencionaba, escogiendo como la fila inicial a i, j y k, entonces si tapamos fila, tapamos columna, lo que queda es A2, B3, B2 y A3, que sería esta parte. Luego vamos con J, le colocamos su signo negativo que les mencionaba, y luego con K igual tapando filas y columnas. Y así podemos obtener lo que es la formulita para calcular este producto cruz.
antes de pasar al ejemplo, quiero que vean ustedes qué pasaría si yo desarrollo esta parte. Si yo lo desarrollo, quedaría A cruz B, como les enseñé desarrollando determinante 2 por 2, A2 por A por B3, quedaría aquí A2, B3. Luego, en esta dirección, recuerden que sería A3 por B2, pero le colocamos un negativo por la dirección en la que multiplicamos. Sería A3, B2. Y todo esto quedaría aquí por I. Luego sería menos, y en este caso aquí sería A1 por A3, A1 por B3, perdón. Luego sería menos A3 por B1 por J. Luego sería más A1 por B2, ponemos acá A1, B2 menos A2, B1. A2, B1. Todo esto aquí por K. Y así lo tenemos. Vean ustedes que si yo me regreso momentáneamente a la definición, aquí, el primer componente del producto cruz, ¿quién era? A2B3 menos A3B2. ¿Y qué tengo aquí? A2B3 menos A3B2. Y luego el segundo componente era A3B1 menos A1B3. Vean ustedes que aquí A1B3, aquí lo tengo positivo, pero con el signo negativo de los cofactores, lo que va, así se llama el método, va a convertirse en negativo, y este negativo que es A3B1 con este signo se va a volver más, tal cual aquí lo necesito. Y para el último componente sería A1B2 menos A2B1, aquí está, menos A2B1. Y lo logré, y el I, J y K, recuerden que simplemente puedo omitirlos, porque puedo ir de un vector de base estándar a escribirlos de una manera normal. Eso lo aprendimos en diapositivas anteriores, solo los metimos aquí, para que nos ayudaran a poder calcular determinante de 3×3 y así memorizar fácilmente la fórmula. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, podemos pasar a un pequeño ejemplo. Vamos a calcular el producto cruz de estos dos vectores que ustedes están observando aquí. Si ustedes lo observan aquí en esta parte, para calcular el producto cruz, lo simbolizo de esta manera. Y en la primera fila, como les mencionaba, siempre va a ir I, J y K. Después, en la siguiente fila, va a ir lo que son las componentes del vector A, que serían en este caso 1, 3, 4. Luego las componentes del vector B, que sería 2, 7 y menos 5. Vamos a colocar un igual y vamos a empezar a desarrollar esto. Recuerden que pueden elegir la fila que ustedes quieran o columna. Yo aquí voy a elegir la fila de I, J y K. Pero si alguien de ustedes quisiera escoger, por ejemplo, la columna de K, 4 y menos 5, adelante, sería exactamente lo mismo. Después vamos a elegir otras filas para que vean cómo procede. Entonces, primero va a ir, recuerden, tapamos fila, tapamos columna, y los que quedarían serían los determinantes. El I multiplicando A, el determinante. Recuerden que colocamos primero el número del componente de la columna, que sería I, y luego colocamos el determinante, aquí sería entonces igual a I, abrimos un determinante que lo va a formar 3, 4, 7 y menos 5. Cerramos. Luego va un signo negativo, no lo olviden, hay que ir intercalando los signos. Después, en esa parte, lo que voy a colocar es simplemente el J, que es el que le queda, que es el que sigue. Sería aquí entonces J. Igual, tapan fila, tapan columna, donde pertenece J, y los que quedarían serían 1, 2, 4 y menos 5. Luego sería más K, que multiplica el determinante formado por tapamos fila, tapamos columna a las que pertenece K, y los que quedan son 1, 3, 2 y 7, de esta manera. Y empezamos a resolver esto. Entonces colocamos aquí un igual para continuar, sería I, desarrollamos el determinante 3 por menos 5, menos 15, luego 7 por 4 es 28, pero recuerden que cuando multiplico en esta dirección que les estoy marcando, debo cambiar el signo. Entonces como aquí era más 28, aquí va a pasar a ser menos 28. Luego sería menos J, y aquí quedaría 1 por menos 5, menos 5. Luego 2 por 4 es 8, positivo, pero como es esta dirección otra vez, cambio el signo y sería menos 8. Luego sería más K, y en K sería 1 por 7, 7, 2 por 3, 6, pero como esta dirección pasaría a ser lo que es menos 6. Y entonces tendría que es I, que multiplica menos 5, menos 28, quedarían menos 43. Lo tendría menos 5, menos 8, sería menos 13 por el más 13J. Luego 7 menos 6, 1 por K va a ser más K. Eso quiere decir que el producto cruz entre A y B puedo escribir en términos de vector base estándar, es decir, menos 43I más 13J más K. O también puedo ponerlo en la notación de paréntesis angulares, que sería menos 43, 13, 1. Entonces ese es el producto cruz entre el vector A y el vector B. Dice, demuestre que A cruz A, o sea, un producto cruz de un vector consigo mismo, es igual a 0 para cualquier vector en el espacio de 3 dimensiones. Para hacer eso, lo van a hacer ustedes como de práctica,
pero lo pueden realizar de una idea. Sería que nombraran al vector a sus componentes. Sus componentes serían A1, A2 y A3. Hay que poner, perdón, es A2. Sería A2 y A3. Entonces, cuando yo haga el producto cruz del vector A consigo mismo, va a quedar IJK. Sería A1, A2, A3. Aquí sería A1, A2, A3. Y esto quedaría así. Sería el componente I, que sería, lo tapamos fila y columna, sería aquí A2, A3, A2, A3. Luego sería menos J, que multiplica a A1, A1, A3, A3. Luego sería más K, recuerden, tapan fila y columna de K, y quedaría A1, A2, A1, A2. Y entonces cuando yo desarrolle estos determinantes, va a ser I, que multiplica A2 por A3, quedaría A2, A3. Luego sería menos A2, A3, quedaría menos 2 A2, A3. Sería menos J, multiplica A1, A3, sería A1, A3. Y luego A1 por A3 quedaría menos A1, A3. Más K, luego sería A1 por A2, menos A1 por A2. Entonces puedo darme cuenta que esta diferencia, ¿cuánto da? 0 por I, 0. Luego esta diferencia da 0 por menos J, 0. Esta diferencia da 0 por K, 0. Entonces la respuesta es 0. Y por lo tanto, efectivamente, el producto cruz o producto vectorial de un vector consigo mismo va a ser igual a 0.